buenas tardes. Bienvenidos, mi nombre es Leslie Cano y este es su programa Hijas de la MX, transmitido a través de la señal de Mood TV por Twitter, Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. El día de hoy vamos a tocar un tema particularmente interesante: los impuestos de la 4T. El senador Alejandro Armenta declaró en sesión permanente que estima recaudar el siguiente año un poco más de 6.1 billones de pesos. ¿Le creemos? Porque los buenos deseos son maravillosos entre legisladores, el partido, el gobierno y sus aliados, pero siempre se asienta que los impuestos no quedarán en manos de políticos corruptos. Sin embargo, la sociedad observamos que los políticos remasterizados poco a poco quedan nada o la poca credibilidad que tenían se va perdiendo. Y bueno, al respecto de esto, el 33% de los servicios digitales ha aumentado. En servicios como Airbnb, el 12% está aumentando. En servicios como Uber, de 4 a 7% está el aumento. ¿Les gusta la cerveza? 7 pesos aumentará cada una. ¿Fuman? Sería mejor dejar de fumar. 9 pesos es el impuesto que aumentarán. El ahorro bancario. Si ustedes tienen sus ahorros guardados en cualquier banco, el 1.5% de este ahorro será para el gobierno actualmente. Y bueno, es el momento de presentar a nuestros invitados de lujo el día de hoy. Tenemos con nosotros a la diputada María Alemán Muñoz Castillo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Actualmente es la representante por el Estado de Querétaro en el Partido de la Revolución Institucional. Es también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, así como de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual y la Comisión de Transparencia y Corrupción. María, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimo gusto de estar aquí con ustedes, de compartir este espacio, de poder platicar de estos temas que estoy segura a todos nos van a afectar. Y que sobre todo pues todos tenemos que saber, muchas veces no estamos ni enterados hasta que nos llega, hasta que lo resentimos en la cartera. Entonces muy contenta de estar aquí esta tarde con ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Fernando Vázquez Rigada. Él es veracruzano de nacimiento. Él cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y actualmente es el presidente y director general de PCN Consultores. Fernando, muy buena tarde, bienvenido. Muchas gracias, un honor estar contigo en este programa, Leslie, María. Gracias. A todos los que nos escuchan, muchas gracias. Y está con nosotros también una representante de Hijas de la MX, Angie Juárez. Bienvenida, Angie, buena tarde. Hola, Leslie, muy buenas tardes. Acompañarnos. Pues aquí andamos en esta tarde lluviosa. Creo Sí. que México llora porque Creo que sí, está son para demasiadas cosas el día de hoy. Hasta, digo, siempre decimos, ay, bueno, don Goyo reclama diario. Yo digo, que lo avienten ese hoyo. Y no, resulta que también ya empezó a reclamar el Iztaccíhuatl. También. Por ahí circularon y muchas. sin ofrecerle una Sí, ofrenda. no, ya mándenle algo, aviéntenlo a ver si se calman las cosas, ¿no? Pero no, muy buena tarde y gracias por vernos a todos y a todos los que siguen a Hijas de la MX. Recuerden, @Hijas de la MX en Instagram, @Hijas de la MX en Twitter y también pueden seguir la página web que es www.hijasdelamx y síganos en nuestras redes. Recuerden que hay muchos eventos y que también ya tenemos un grupo muy especial de hombres que se unieron al colectivo Hijas de la MX y que por ahí van a empezar a ver ustedes el hashtag Hijos de la MX. No es otro grupo, aclaro, tampoco es otra página, aclaro, porque luego dicen, ¿tienen página los Hijos de la MX? No, somos Hijas de la MX. E hijos de la pero MX. Ahora sí que todo mundo es bienvenido a Hijas y se abrieron los grupos para hombres. Entonces, bienvenidos todos los hijos de la MX que han entrado en estas semanas y precisamente ayer entró un grupo nuevo. Generando diversidad para que podamos sumar más en mejora de nuestro país. Oigan, ¿ustedes saben que entre agosto y octubre del presente año el SAT ha cancelado 13,934 adeudos fiscales? ¿Y saben que el monto fue superior a los 126,000 millones de pesos, de acuerdo con las bases de datos oficiales? En conjunto, los adeudos cancelados en un lapso de 3 meses en este año representan 3 veces el presupuesto asignado en 2019, por ejemplo, para el programa social Jóvenes Construyendo un Futuro, que es uno de los programas emblemáticos del gobierno actual federal. Y superan al desembolso que se tuvo que hacer por la cancelación anticipada de 692 contratos
para la realización del aeropuerto que se proyectaba hacer en Texcoco. María, al respecto de esta situación y de los impuestos de esta 4T, ¿qué opinión te merece? Mira, efectivamente la semana pasada en Cámara de Diputados, tras una jornada larguísima que inició el jueves por la tarde-noche y que terminó el viernes en la mañana, pues fuimos larguísima y fuimos muy insistentes en señalarle al grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, al grupo de Morena, pues que no podían mentirle a la sociedad. Ellos se comprometieron a que no existirían impuestos nuevos, más impuestos, y la realidad es que eso es una mentira, ¿no?, de cara a la sociedad. A mí me gustaría destacar dos en particular que son muy sensibles, independientemente de que todos son delicados, ¿no? Yo creo que esta intención de poner un impuesto a las personas que se dedican a la venta por catálogo, este era un tema que desde que lo detectamos, desde que llegó el paquete fiscal, el paquete económico y empezamos a darle una revisada, nos dimos cuenta que pretendían cobrar prácticamente lo que es el 30% por el concepto de ISR a todas las personas que se dedican a esta actividad, que son 2.5 millones de personas en todo el país y la gran mayoría mujeres, ¿no? Muchas de ellas mamás de 3, 4 hijos que se dedican a esta actividad, una de dos, o como complemento a sus trabajos o de plano pues como complemento a su labor de como mamás, ¿no? Porque es una actividad que te permite pues disponer de tu tiempo. Yo platicaba y ponía incluso en tribuna el ejemplo de Yolanda. Yolanda es una mujer de la delegación de Santa Rosa Jáuregui del municipio de Querétaro, ya en mi estado. Okay. Y ella lleva más de 20 años dedicándose a esta actividad. Tiene 2 hijos, ella es esposa de un obrero, tiene de hecho un hijo de talla pequeña. Y gracias a la labor, o sea, a lo que ha logrado a través de dedicarse a esta actividad, pudo sacar adelante a sus 2 hijos y darles profesión. O sea, una carrera profesional a sus 2 hijos, y ella reconoce que independientemente de esto que le llena de muchísimo orgullo, esta actividad le ha dado un empoderamiento como mujer, una independencia que la verdad a mí me parecía un atropello lo que estaba haciendo Morena en contra de tantas mujeres. Si le sumamos que se cancelaron las estancias infantiles y que muchas mujeres tuvieron que abandonar sus puestos, sus trabajos, sus empleos para poder cuidar a sus hijos porque a lo mejor no tienen una mamá, una abuelita que los cuide, pues entonces muchas mujeres empezaron a tener esta alternativa de forma de hacerse llegar de un ingreso extra, ¿no? Y de aportar a la economía familiar. ¿Qué hicimos? Pues a lo largo de varios estados lo que hicimos fue difundir esta intención de Morena de perjudicar principalmente a las mujeres, porque la gran mayoría de estos 2.5 millones de personas son mujeres, y logramos evitar en la discusión de la ley de ingresos, se eliminó este artículo donde se pretendía cobrar el impuesto del ISR o la obligación para que las empresas retuvieran este impuesto de las vendedoras. Que hay que estar muy atentos, quedó un artículo transitorio en la ley donde el SAT proporcionalmente estará, pues como todo contribuyente, buscando que se cumplan con las responsabilidades fiscales que cada quien tiene. Pero sí se logró pues evitar directamente la imposición de que las empresas les retiraran este porcentaje a todas las vendedoras. Que eso ya es un gran logro en sí mismo, ¿no? Hay que darle seguimiento, pero fue un gran logro porque finalmente es verdad. Pareciera que en este gobierno hay una particularidad que es afectar a las mujeres, además de a toda la población, ¿no? Estancias infantiles, refugios, aumento de impuestos, cancelación para tratamientos específicos, entonces está bastante complicado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador canceló el adeudo fiscal por 92 millones de pesos a una empresa propiedad de Juan Manuel El Mono Muñoz Luébano, quien se declaró culpable ante una corte federal de Texas por los delitos de lavado de dinero, narcotráfico y distribución de cocaína. El SAT también canceló el pasado jueves 10 de octubre una deuda de 7 millones de pesos a la empresa Litman Trade S.A.D.C.B., empresa que fue utilizada en el fraude de la popular financiera FICREA, que afectó a 6,000 ahorradores en 8 estados distintos.
Fernando, al respecto de esta situación, ¿cómo lo vives como empresario? Bueno, a ver, Leslie, yo creo que parte del problema que estamos viviendo en el país es que no tenemos un gobierno que esté mandando las señales adecuadas para que la economía crezca. Así es. Entonces, mientras está detenida, como está detenida la economía, no hay generación de empleo, no tenemos productividad, no hay obra pública, la construcción está cayendo a niveles que no teníamos en 13 años, no había habido, cuando hubo recesión en México. Así es. Entonces, de ahí que es tan importante este paquete económico. Primero, la cifra que comentabas de lo que aspiran a recaudar, es imposible que lo logren. Vamos a empezar por ahí. A ver, primero, ¿de dónde van a sacar el recurso y después a qué lo van a destinar? Primero, no hay posibilidad de que vayan a recaudar esto por dos motivos. Uno, ellos están partiendo de premisas falsas. Están partiendo primero de que el país va a crecer entre 1.5 y 2.5%. Eso no está ocurriendo en este momento y no va a ocurrir el próximo año. Vamos a ser muy claros. No hay ninguna perspectiva económica bajo un ambiente internacional más complejo que el que tenemos ahorita, porque hay que decirlo, o sea, México está detenido casi en recesión cuando Estados Unidos está creciendo. Espérense a que Estados Unidos verdaderamente se empiece a desacelerar para que vean lo que va a pasar aquí. Y dos, si el país no crece y no se generan empleos, no hay forma que el gobierno recaude más. Lo estamos viendo ya este año. A ver, la recaudación en ISR ha caído casi 3%. En IVA está cayendo igual. ¿Por qué? Porque no hay consumo. No hay consumo y no hay empleo. Entonces, no hay forma de que se vayan a juntar estos 6 billones de pesos. ¿Qué es lo que les urge? Tener dinero para estar repartiendo en sus programas asistenciales. No para lo que las empresas verdaderamente nos interesa, que es que nos apoyen con infraestructura, con servicios, en inversiones que generen inversiones. Entonces me parece que el planteamiento general del presupuesto, además de los nuevos impuestos, que efectivamente los hay, algunos muy graves, por ejemplo al campo, por ejemplo al ahorro de las personas, me parece que no está conectado con la necesidad real del país. Termino con lo siguiente, el presupuesto está previendo una disminución de más de 5 puntos de inversión pública. ¿Cómo van a enfrentar esta desaceleración? No tengo la menor idea. Bueno, se dice que la base fiscal va a poder recaudar por lo menos el 2%, cuando en realidad los especialistas están diciendo que no se va a llegar ni al 1%. Tocante a la parte de impuestos, María, ¿cómo crees que va a ser la afectación directamente hacia la población? Ustedes, como representantes de la población en general, ¿cómo crees que pueda llegar a ser esta afectación para nosotros, para los ciudadanos de a pie, con este aumento de impuestos, con estas cosas que nos prometieron o les prometieron a quienes votaron por este presidente? En particular no fue así, pero que no iba a haber un aumento en los impuestos y que iba a haber una mejora, y lejos de haber una mejora sí va a haber un aumento en impuestos que quizás no se van a ver reflejados ahora, pero el año que entra sí va a haber una baja bastante importante y sí se va a ver reflejado. ¿Cómo crees que sería el impacto? Así es, a ver, nada más para que lo dimensionemos. Yo creo que prácticamente todos los que estamos en esta mesa pues somos consumidores de ciertas aplicaciones digitales, ¿no? Algunas aplicaciones que utilizamos como medio de transporte, algunas aplicaciones que en ocasiones utilizamos como alternativa para hospedarnos, algunas aplicaciones de servicios de consumo, etcétera. Bueno, pues se va a agravar los servicios, se va a imponer un impuesto a los servicios de estas aplicaciones digitales. Es decir, hoy, lejos de aspirar a que todo el mundo tenga internet, ahora todo el mundo va a pagar impuestos por utilizar algunas aplicaciones digitales. Y más allá de entrar a la discusión en términos recaudatorios o fiscales, yo creo que aquí hay un tema muy sensible. O sea, esta reforma simple y sencillamente lo único que quiere hacer es recabar dinero. O sea, hacer llegar más dinero a las arcas públicas. Pero, ¿qué le estaría regresando el Estado por esta recaudación a los mexicanos? Voy a poner el ejemplo. Las plataformas digitales más conocidas como Uber, Cabify, etcétera, de transporte, bueno, hoy emplean a casi, por ejemplo, nada más una de ellas emplea casi a 500,000 de mexicanos.
Esto quiere decir que más de 500,000 familias en México, su sustento económico deriva de esta fuente de empleo. Sin embargo, todas estas personas que son trabajadores de estas plataformas no tienen seguridad social. No tienen seguridad social. Yo presenté una iniciativa en el periodo legislativo anterior para buscar que se reforme el artículo 123 de la Constitución, que es el que habla del trabajo en México, y que nos retemos como sociedad, como legisladores, como gobierno, a encontrar una modalidad que contemple estas nuevas formas de emplearnos. O sea, hay que hacer un poco de derecho comparado, de estudio, de revisar cómo en países como Canadá, en varios países han logrado avanzar, y entonces estos empleos que hoy se generan a través de plataformas digitales, que son muy buenos y que vamos hacia allá porque es el rumbo que lleva el mundo entero, y México no es la excepción. Bueno, cómo estos empleos aseguran tener las condiciones mínimas de seguridad social, porque al final del día todas estas personas no están teniendo esa garantía y a la larga le costarán al Estado mexicano. Entonces, ¿qué tenemos que ver y plantear en este tema particular de los impuestos de las plataformas digitales? A mí me parece que, si se va a recaudar y al final del día, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar el consumidor. Esa es la verdad. O sea, quien consumimos a través de estas plataformas es quien vamos a pagar ese impuesto. Bueno, pues si eso va a suceder, ¿en qué se va a traducir de manera positiva a la vez hacia la población? Y entonces tendríamos que estar pensando en darle seguridad social a todos los empleados de estas plataformas digitales. Ok, es momento de ir a un corte, pero vamos a abrir una pregunta para que puedan responderla ambos regresando al corte. La intención del paquete fiscal buscará ampliar la base tributaria con un solo criterio, mencionaba el senador Armenta en un foro acerca del presupuesto el otro día que fuimos dentro de Hijas de la MX, y comentaba que el que gane más, pague más, y el que gane menos contribuya. ¿Será? Lo vamos a platicar después del corte. Les recordamos que nuestra señal está siendo transmitida a través de Mood TV por Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Spotify. Regresamos en un momento. Ahorita estamos en mi estudio. Está localizado aquí en Laredo, Texas. Siempre pinté y dibujé y todo, pero yo nunca sabía que en realidad había una carrera, que había personas que nada más se dedicaban al arte. Entonces, cuando estaba en la prepa, volví a tomar clases de arte que no había tomado desde la secundaria. Y da cuenta que ese año llegué yo y pues entré a varios concursos y me fue muy bien. Siempre mis tías, mi abuelo, todo el mundo siempre estaba haciendo algo creativo. Entonces, cuando me metí así ya de lleno a qué es lo que quería, pues sí tuve bastante apoyo, porque como quiera, hay veces que es difícil en la parte económica, güey. Fíjate, una de las cosas que me inspiró más a mí para irme allá a Chicago era de que, por ejemplo, aquí cruzan los paisanos cada año. Y entonces me inspiró y dije, oye, güey, pues estos vatos no hablan el idioma, no conocen a nadie. Y se van, o sea, al azar, se puede decir, y van y chíngale y lúchale y vamos a ver y vamos a aprender. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que tenemos aquí no lo había allá, entonces me dio como que eso que yo podía traer a la mesa. Aquí existe mucho lo del reciclar la ropa, que vas y te venden bodegas de apacas. Entre las garras que fui juntando, tenían ahí lo que es un diablito para cargar así cajas y eso. Entonces pues ya ves que tiene como los cuernos, por eso es el diablito. Empecé a poner chingo de ropa y le di forma como de un monstruo o algo así, como un diablo. Tomaba fotos y esa documentación para mí, eso era el arte. Ya para cuando acordé, güey, personas, oye, pues ¿qué estás haciendo? No, pues que es que mira, ya miro el diablito y pues yo veo que ustedes están llenando aquí de cosas, pues yo también, pero en este caso le estoy dando una figura. Y ya para cuando acordaba, güey, mira, ahí te va otra. O sea, personas comenzaron a participar, güey, así de, mira, aquí estás, mira, esa está muy bien, mira que... Oye, a la madre, o sea, estoy involucrando a la gente en hacer algo que es mi interés, güey, o sea, con otras intenciones.
Hola, buenas tardes. Regresamos a su programa Hijas de la MX con nuestros invitados de lujo, la diputada María Alemán y el empresario Fernando Vázquez. Bueno, pues entonces, antes de ir al corte, hablábamos acerca de la intención del paquete fiscal y de este criterio que mencionaban, pues la bancada de Morena, que dice que el que gana más, pague más, y que el que gane menos, aporte menos. ¿Ustedes qué opinan al respecto, María? Mira, yo creo que, pues, al final lo que tenemos que buscar y lo que tendría que estar buscando el gobierno es cómo incentivar el crecimiento de este país. ¿Por qué? Porque con esta fórmula planteada que tú acabas de comentar, pues eso no va a permitir que cambie nunca. O sea, eso nos va a meter en una dinámica de estancamiento. Porque eso no va a permitir que el que gana menos aspire a ganar más. Necesitamos propiciar la inversión. Lamentablemente, muchas decisiones que se han tomado por el gobierno, pues han mandado señales de mucha incertidumbre que no permite que los inversionistas ni nacionales ni extranjeros, porque tampoco, no solamente podemos hablar de los inversionistas extranjeros, o sea, el tema es que creo que sí hay una fuga de capital nacional, la gente vive en una incertidumbre, no tiene garantías mínimas para meter su dinero a producir, y eso a su vez pues no permite que haya crecimiento, y entonces nunca vamos a pasar de que la gente que gana poco pueda aspirar a ganar mucho. Entonces a mí me parece que es una premisa equivocada. Si desde ahí se están tomando decisiones de política pública en materia económica, pues difícilmente vamos a avanzar, y yo creo que todas las mexicanas y de todos los mexicanos tenemos derecho a soñar, a aspirar, y a que con nuestro trabajo, con nuestro talento y con nuestro talante podamos ir mejorándonos cada día, y esto no lo permitiría. Así es, no se trata de gastar menos, sino de tener la oportunidad de generar más y mejor. Fernando. Sí, mira, a mí me parece que obviamente pues Armenta hace honor al partido al que pertenece. Él trae otros datos. Claro. A ver, aquí no hay forma en ningún lado de lo que han presentado que crezca la base gravable. Vamos a ser muy claros. Aquí quieren que los de siempre paguemos más, todos parejos. Crecer la base gravable, como él dice, es que metan a nuevos contribuyentes para que paguen sus obligaciones. Y eso no está ocurriendo. Eso es lo primero que hay que señalar. Lo segundo, en el tema de que fuera progresivo, como él es lo que está diciendo, que los que ganan más paguen más, pues eso está todo dar en el papel. Pero no lo están haciendo. A ver, te pongo un ejemplo. ¿Por qué no ha bajado, tal como prometió el presidente en campaña, el IEPS, que no es otra cosa, para que nos entienda la gente, que el impuesto que pagamos por la gasolina? Ese sí sería un tema que beneficiaría a muchísima gente que tiene menos. La gente paga mucho en su transporte. No lo están haciendo porque no les alcanza el dinero. Si ellos fueran congruentes con todo lo que están diciendo, estarían tomando ese tipo de medidas. Lo que pasa es que no pueden. Y no pueden, ¿por qué? Porque quieren gastar mucho para regalar dinero. No quieren invertir, Una cosa es invertir y otra cosa es gastar. Entonces quieren tener más dinero. ¿Para qué? Por ejemplo, en el presupuesto de carreteras lo están bajando 44%. Así es. Fíjate, casi a la mitad, Turismo, 42%. Turismo es la tercera fuente de ingreso de divisas del país. Para afuera. Agricultura, 29%. Y además aprobaron en Cámara de Diputados Morena un impuesto a los derechos del agua, a los productores del campo. Fíjense nada más, ¿eso a cuántos campesinos afecta? ¿Ellos son los que van a pagar menos, como dice Armenta, con este impuesto? A ver, ahí están las contradicciones clarísimas. Para la Secretaría de Economía, que cerraron el Instituto de Emprendedores, le están recortando el 30% del presupuesto. A ver, lo que este país necesita es, a mi juicio, menos jóvenes que estén recibiendo subsidios y más empresarios. Eso es lo que necesitamos. O emprendedores. Gente que le eche ganas, que hay mucho talento en México. A ver, aquí María no me dejará mentir. Querétaro es un ejemplo de lo que es una juventud pujante, estudiosa,
que se mete en la investigación, que se vincula con las empresas. Eso es lo que necesitamos. Ahora, están recortando todo eso, pero fíjense lo que están aumentando. Están aumentando el 74% de las becas para jóvenes, el 62% de las becas Sembrando Vida. O sea, lo que quieren es regalar dinero, y de esta forma va a pasar algo. Va a llegar un momento en que no va a alcanzar el dinero y vamos a tener que empezar a endeudarnos o a devaluar el peso. Por supuesto. Claro. Fernando, además de empresario, eres un estratega político. Sí, correcto. ¿Qué nos recomendarías desde tu punto de vista a la sociedad mexicana para poder mejorar a partir de estos cambios que están dando en la 4T acerca de los impuestos, para poder tener una mejora? ¿Y cuál es tu visión a corto y mediano plazo? Mira, yo creo que primero celebro, por ejemplo, el surgimiento de este tipo de colectivos. Es fundamental. Necesitamos una sociedad participativa. Definitivamente. Que tenga voz, que tenga calle, claro, que tenga crítica y que tenga mucha sensibilidad. Debemos reconocer que el país necesita un cambio. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en qué cambio está dando Morena. Morena sí efectivamente está dando un cambio, pero es un cambio para atrás, es un cambio para abajo, es un cambio que está muy mal. Y en ese sentido, Leslie, me parece que tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que participar e involucrarnos en la vida pública del país, porque esto parece que no, pero yo invito a todos a que hagamos un recorrido un año atrás. Ha habido tal cantidad de cambios, de torpezas, de retrocesos, que en 6 años se van a acabar el país si no tenemos una actitud mucho más proactiva. Segundo, creo que hay que salirnos de la caja mental de lo que hace el presidente. O sea, nosotros tenemos que empezar a proponer también cómo el país sí puede cambiar para mejorar. Me parece que todo el tiempo nos la pasamos hablando de lo que quiere el presidente. Tenemos que decir qué es lo que queremos nosotros, no qué es lo que quiere Morena. Sí, claro. Eso es un punto fundamental. Y el otro, creo que también es fundamental que todos hagamos una conciencia y dejemos de repetir algo que se ha convertido desafortunadamente como un mantra en los medios de comunicación, que es que no hay oposición en el país. No, sí hay oposición en el país. Aquí estamos como oposición, en el colectivo, los estrategas, los diputados de oposición, medios de comunicación, cámaras empresariales. Sí hay oposición. ¿Necesitamos una mejor organización? Claro. Sí, sin duda. Pero de ahí es lo que el gobierno quiere, es precisamente eso. Decir, nosotros estamos solos y ustedes no tienen nada. No tienen ni derecho a hablar, como dice la presidenta de Morena. Dice que en el tema de Culiacán, el desastre. De Culiacán, decía, ustedes, la oposición, no tienen derecho a hablar. Ahora está por encima de la Constitución. Hasta silenciarnos quiere. Oye, por un lado y por otro, perdón que te interrumpa, y por otro, estamos moralmente derrotados. O sea, ellos nos juzgan desde su moral, entonces pues imagínense. Entonces yo creo que por ahí es la ruta que tenemos que seguir todos los que estamos en contra de este cambio desastroso. Oigan, tenemos aquí saludos y comentarios de las personas que nos están viendo en vivo. Angie, ¿quieres compartirnos algunos? Bueno, Ivette de la Cruz, Su García, Blacano, Fernanda Betancourt, que no puede estar presente hoy porque está en Poza Rica, pero les manda muchos saludos. De hecho viene para acá, a lo mejor sí llega al último segmento. Sí, qué bueno. Yo sé que viene, ella pero manda saludos, pero hasta que no diga ella llegué, por experiencia propia sé que luego no llega. Y Ivette de la Cruz dice, y ahora con las nuevas disposiciones de crimen organizado para perseguir contribuyentes se verá más afectado el entorno económico. Mili Delgado dice saludos. Nina Ríos dice felicidades, excelente programa, un saludo a Nina Ríos. Barbie Cor comenta, debe haber un contrapeso en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones para que elijan mejor la ciudadanía. Fer Betancourt dice, excelentes invitados y saludos. Gracias. Bueno, y algo muy importante es que también nos están viendo en vivo en Twitter y la verdad, los tuiteros se están portando súper bien, tenemos más audiencia hoy en Twitter que en Facebook. Mira. Y pues bueno, a todos los que nos están viendo ahorita en Twitter, muchas gracias por vernos. Cada programa ha ido aumentando la cantidad de gente que nos ve en Twitter, antes era más por Facebook y en esta ocasión tenemos más audiencia en Twitter que en Facebook.
Ay, pues saludos a toda la audiencia que tenemos. Muchísimas gracias. Siempre suma todo y lo que nosotros buscamos como ciudadanía pues es estar involucrados y agradecemos también el interés y la apertura que han tenido nuestros representantes, como en este caso tú, para asistir a estos espacios. Hemos tenido la oportunidad de que nos abran puertas como ciudadanía, que estamos preocupados en realidad. Pues bueno, nos han dicho mucho que si tenemos tendencias partidistas o no, que si somos una oposición pagada o no, que si estamos derrotados o no. María, tú eres parte de la oposición en este momento. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo lo vives desde tu trinchera? Primero, sumarme al reconocimiento. A mí me parece que la verdadera oposición está en la sociedad, está en cada uno de las mexicanas y los mexicanos que amamos profundamente a México y que no queremos que de un plumazo se derrumbe, ¿no? Todo lo que nos ha costado muchos años y mucho esfuerzo. Y quiero sumarme también al comentario de Fernando, porque decía, bueno, a ver, tenemos que decir y levantar la voz de qué es lo que queremos. Y voy a poner un ejemplo. El día de hoy compareció la secretaria de la Función Pública ante la Cámara de Diputados y en una de las intervenciones tuve oportunidad de preguntarle, ellos se trazaron la meta para este año de ahorrar con todos los ajustes que hicieron, los recortes, los despidos, la reducción de los salarios, etcétera, 200,000 millones de pesos. Y yo le planteaba y le preguntaba, primero, ¿cuánto real se ha logrado ahorrar? Y segundo, ¿en qué se va a utilizar o en qué se está utilizando ese dinero? ¿Por qué? Porque pues sería muy preocupante que ese dinero se esté empleando en los programas asistencialistas con fines electorales, porque no hay aquí no hay que mentirnos ni nos leemos la mano, como entre gitanos, como se dice, no nos leemos la mano. Yo creo que este porcentaje, por ejemplo, estos 200,000 millones de pesos, en caso de que sí se estén logrando ahorrar, sería muy importante que se destinen a sectores tan sensibles como la salud. Ayer discutíamos también en Cámara de Diputados la creación de este instituto para la atención de la salud de las familias mexicanas, y estábamos revisando que en el paquete económico para el 2020 el presupuesto total de salud no alcanza ni los 128,000 millones de pesos. La salud es una condición indispensable para que todos salgamos adelante. O sea, si tú estás bien, si tu familia está bien, si estás atendido en lo básico que es la salud, ya puedes salir a chambear, a echarle ganas, a construir y a salir adelante. Entonces, me parece que destinar esos 200,000 millones de pesos que se logren ahorrar en este 2019 al presupuesto de salud del 2020 sería invertirlo precisamente, Fernando, sería invertirlo en la salud de las mexicanas y los mexicanos, y eso al final del día se traduce en que la gente pues tenga mejores condiciones para poder salir adelante. Claro, y eso deriva en un auténtico bienestar social. Claro. Finalmente, la salud es parte de las responsabilidades primordiales del Estado. Hasta hoy no tenemos claridad en qué se está empleando ese recurso que se está ahorrando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante como sociedad, y yo invito pues a ustedes que tienen una voz tan calificada, que las escuchan, que las siguen, pues a que veamos, oye, ¿cuánto se está ahorrando? 5 pesos, muy bien. Esos 5 pesos, ¿en qué los van a gastar? Y empujar como sociedad a que se empleen en cosas que sean inversión, que retribuyan, que al final del día sumen a lo que queremos todos en México, que es que nos vaya bien, y no a fines electoreros. Porque finalmente la sociedad mexicana lo que pedimos es saber qué es lo que está sucediendo o a dónde está parando el impuesto que nos están cobrando, el impuesto que estamos pagando en el día a día por nuestro trabajo. Desde el pugilista Juan Manuel Márquez Méndez hasta notarios, dueños de casinos, empresas, obtuvieron licitaciones millonarias por el gobierno federal. Incluso personas investigadas por la venta de la Casa de Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, formaron parte de la lista de contribuyentes condonados, a quienes asciende la cantidad condonada en impuestos a más de 127,000 millones de pesos. Mientras esto sucede, tenemos una falta tremenda de presupuesto para la salud, para la educación. Los hospitales no tienen medicamentos. El día de hoy
estuvieron madres del CAED fuera de la Cámara de Diputados pidiendo que les dieran una solución acerca de lo que iba a pasar con sus hijos. Tenemos suspensión en tratamientos de cáncer especializado, tenemos suspensión de estancias infantiles, tenemos suspensión de refugios a mujeres, tenemos los privilegios fiscales que está otorgando esta administración. Realmente están reflejando todo lo contrario de lo que nos habían prometido. Nos habían dicho que eso no iba a suceder, nos habían dicho que la recaudación iba a funcionar para el beneficio y el bienestar social, y eso es algo que no hemos visto hasta la fecha. Fernando, dentro de tu perspectiva, ¿qué es lo que puede ocurrir el siguiente año de seguir como vamos? Bueno, a ver, a mí me parece que estamos llegando a un punto extremadamente delicado en el rumbo que está teniendo el país. Hay tres vertientes que me gustaría destacar. La primera de ellas es el Estado de Derecho y el tema de seguridad. A ver, mientras en el país no resolvamos el tema de la aplicación de la ley y el abatimiento de la impunidad, no vamos a resolver nada más. Y lo que vimos la semana pasada en Culiacán fue un verdadero desastre. Fue el mensaje de impunidad más grande y de torpeza operativa de un gobierno del que yo tenga memoria en la historia del Estado mexicano. A esos siguieron la bola de mentiras y de contradicciones dentro del gobierno federal. El modelo de seguridad, la estrategia, que por cierto hoy Estados Unidos ya le exige al presidente, oye, dígame cuál es la estrategia. Solamente ellos creen que tienen estrategia, pero bueno, dándoles el beneficio de la duda sin aceptarlo, ellos dicen, vamos a resolver las causas, que es resolver la pobreza. Ok. Si no tienes ley, aunque resuelvas el tema de la pobreza, no vas a resolver el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque yo difiero. O sea, a ver, la gente necesitada no son delincuentes. Punto número 1. Punto número 2. Si no tienes empleo y no tienes crecimiento, ¿cómo vas a abatir la pobreza? Entonces, vamos en una ruta en donde se van a mezclar dos grandes tendencias que son muy preocupantes, que es el crecimiento de la inseguridad. Este es el año más violento en la historia de México. El martes se cumplieron los 6 meses que pidió el presidente, se le concedieron y fracasó. Y la economía está atascada, por no decir que en recesión. Hoy están los nuevos números del INEGI, otra vez un decrecimiento. Esos dos son unas tendencias que se van a estar retroalimentando. Y por último, hay un clarísimo ataque de Morena a la democracia y a la libertad de México. Eso hay que decirlo. La revocación del mandato, Baja California Sur, el asalto que hicieron contra la Fiscalía de Veracruz, la toma del Congreso Estatal de Quintana Roo. Todo esto nos habla, la declaración de Jacob Polensky, no tienen derecho a opinar. Este es un gobierno no solamente incompetente, sino intolerante. Y eso es gravísimo. Espero un mal año, un mal año económico, más violento todavía, con mayores presiones, mayor desesperación y radicalismo de parte de la gente de Morena, y esperaría también a que tengamos una actitud más valiente, más unida, más organizada, más coherente, nosotros como sociedad. Claro. Eso es lo que esperaría. Ok, muy bien. Vamos a ir a un corte, pero antes de ir al corte, María, ¿tú consideras que realmente los impuestos que están imponiendo ahora en esta 4T van a ser benéficos para la economía? ¿Cómo tratarán ustedes en la Cámara este punto desde la comisión en la que estás, que es Transparencia y Corrupción? Regresando del corte, ¿nos puedes responder, por favor? Muchísimas gracias. Recuerden que estamos transmitiendo a través de la señal de Mood TV por Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube. Gracias. Regresamos. Me gusta mucho donde estoy trabajando ahorita porque veo que tengo mucha influencia sobre esta siguiente generación, güey, de artistas que hay en Laredo. Le falta mucho por crecer en comparación a otras ciudades. Por ejemplo, allá que tengo, esa es una mesa de futbolito y la exhibí recientemente en El Paso Museum of Art. Se llamaba el Texas Biennial. La idea era de tener artistas de las dos fronteras de Estados Unidos. Entonces te digo, yo exhibí, por ejemplo, que fue un futbolito. Entonces de un lado están los policías, del otro lado está lleno de tenis. Y da cuenta como que se están dando en la madre. O sea, hay ahorita que existe esa tensión de un lado y el otro. Tenía yo también otros carritos que se usan mucho
pues en todas partes, pero más yo lo miro aquí mucho en Laredo, Texas, donde las personas, especialmente mujeres, cruzan para Laredo, Texas, hacen sus compras y luego ya en las tardes se regresan con su carrito lleno de cosas. Y a mí me interesa mucho visualmente, o sea, cómo se ven esos carritos con toda la chuchería que llevan y como que forma una historia. Si le pones atención a esos carritos, son portraits, lo que estoy haciendo aquí, pero más íntimos, porque son basados en los productos que están usando. De las personas que me siguen en Facebook o en Instagram o así, me mandan mensajes, dicen, mira güey, me encontré una de tus piezas y es nomás una foto de un carrito que vieron. Leí un quote hace tiempo y decía que el artista es la persona más peligrosa en la sociedad porque se puede juntar tanto con el más rico como con el más pobre o el más humilde. Entonces, eso de poder ver y analizar todo el spectrum de alguien muy humilde a alguien que tiene mucho, es muy importante porque puedo poner de una manera muy simple algo muy fuerte de que me puedan entender tanto el que no está tan involucrado con la política como el que está bien entrado. Pero por eso existe esa responsabilidad de mantenerme informado. Voy a comenzar a hacer este. A mí ya lo comencé, pero ahora sí ya me voy a dedicar a este. Que es el que sigue. Retiro. Bueno, pues regresamos a su programa Hijas de la MX y pues tenemos una sorpresa. Queremos mostrarles un video con las actividades de lo que hemos estado realizando en Hijas de la MX, porque pues bueno, nuestras actividades no solamente están en las redes sociales, sino que también salimos y realizamos varias cosas que a lo mejor no se notan tanto desde redes, pero tenemos muchas actividades y tenemos un video que queremos mostrarles con todas ellas. Bueno, pues regresando a la conversación, estábamos por responder la pregunta de si los impuestos que se han impuesto en esta 4T realmente van a funcionar o cómo lo van a manejar desde la Cámara, desde la oposición. María. Bueno, nosotros ya pasó, como les comento, la semana pasada. O sea, nosotros ya fijamos nuestras posturas, dijimos en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo. Me parece que en lo general toda política pública de recaudación tiene que ser muy cuidadosa de incentivar lo que debe de incentivar y desincentivar lo que debe hacer. Que pongo el ejemplo de estas comisiones del 1.5% al ahorro. O sea, esto quiere decir que si tú tienes dinero en el banco te va a costar más. Entonces, la política pública de este gobierno de decir, no, ya no quiero que ahorren porque si vas a ahorrar te va a costar más, es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en un contexto más integral, pues nosotros hoy, por ejemplo, mi generación, las generaciones que vienen por debajo, tenemos que fomentar una cultura del ahorro. ¿Por qué? Porque el tema de las pensiones, de las jubilaciones, cada vez se vuelve un poco más
pues complicado, insostenible por parte del gobierno del Estado mexicano, y tenemos que fomentar sistemas de ahorro personal, ¿no? Privados. Entonces, me parece que tienes que ser muy responsable para que los impuestos que pones o que propones como gobierno no manden mensajes equivocados, como en este caso me parece que Morena lo está haciendo. Y yo quiero retomar las palabras también que en el bloque pasado comentaba Fernando, el tema lamentable de lo que sucedió en Culiacán la semana pasada, porque, bueno, a ver, no solamente se manda un mensaje donde el Estado se dobla frente a la delincuencia y frente al narcotráfico en México, y de facto se le autoriza al narcotráfico a seguir asesinando a diestra y siniestra, porque no hay que perder de vista que las vidas que se cobran en este país, un gran porcentaje de ellas son ordenadas por los capos del narcotráfico. Entonces, para mí el argumento de que había que salvar vidas, me parece que hay que ir al origen. El origen es que un fallido operativo puso en riesgo la vida de inocentes. Y yo me sigo cuestionando mucho, incluso ayer hubo una ronda de posicionamientos en la Cámara de Diputados y quise hacer una pregunta a una de las diputadas de Morena, no me la aceptó, pero quería pedirle que nos aclarara, porque supuestamente, de acuerdo al, y entre comillas, porque me parece, coincido con Fernando, que no existe, supuestamente en el Plan Nacional de Seguridad, pues no se contemplan acciones como ir tras los capos del narcotráfico, y esto ha sido dicho el presidente. Él dice, no, es que nosotros no vamos a perseguir a ningún capo. Bueno, si eso es cierto, entonces, ¿por qué de origen hubo un fallido operativo? No, o sea, si tu objetivo no es ir por ellos, ¿por qué de origen hubo un operativo fallido? 2, oye, vamos a seguir en esta tendencia de austeridad que raya en la ineficacia y en la ineficiencia, permitiendo que el presidente de la República quede incomunicado por horas por viajar en vuelos comerciales. ¿Por qué? Porque, de acuerdo al dicho también del presidente, entre muchas de las incongruencias y contradicciones que se han dicho, pero en uno de esos dichos dijo que él respaldó la decisión que se tomó. Eso es delicadísimo. Alguien más hizo las funciones de comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México y de presidente de este país. Y eso es muy delicado. Entonces yo creo que la austeridad tiene un límite, y ese límite es cuando transgrede las funciones del Estado. Entonces vamos a seguir permitiendo que el presidente quede incomunicado para que no pueda tomar decisiones de esta envergadura y las tenga que asumir alguien más, y que ese alguien más, me queda clarísimo, que no está anteponiendo el prestigio y la fuerza de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente las Fuerzas Armadas quedan en una situación muy complicada internamente. Yo estoy convencida que moralmente ellos salieron muy afectados con esta orden que se les dio, y por supuesto hacia afuera. Y es un tema muy delicado porque pues es quizá la única institución que queda con confianza, con credibilidad de parte de la sociedad mexicana. Entonces, es muy delicado que el presidente no esté asumiendo sus responsabilidades, sus funciones, no esté tomando decisiones, y que quien las está tomando en realidad no tenga claro que ante cualquier cosa necesitamos proteger el prestigio y la fuerza de las Fuerzas Armadas. Así es. Que más que austeridad pareciera precariedad, pero precariedad de estrategia y de gobernabilidad. Y bueno, al respecto de esto, mientras por un lado ocurre este tipo de incidentes que son lamentables y que claro que hacen pensar que hay un Estado fallido, tenemos también el otro panorama, que es las condonaciones fiscales tan enormes que se están haciendo, y dentro de las listas tenemos nombres de dudosa procedencia, tenemos nombres que han estado involucrados en fraudes, no solamente durante esta administración, sino durante las otras, a los que se dijo que no se iba a perdonar. ¿Qué opinión tienes al respecto, Fernando, de las condonaciones fiscales que se han venido haciendo en esta administración? A ver, yo creo que aquí hay que subrayar primero la contradicción. Nos aseguraron que eso se iba a terminar. Así es. Ok. Una mentira más. Segundo, señalo 2 perlas, nada más que ya las dabas tú en la introducción. Uh-huh. Una condonación a la presidenta nacional de Morena. Así es. Otra condonación a un lavador de dinero de uno de los cárteles del Golfo. Uh-huh.
¿en qué se está utilizando todo esto? A ver, hay una relación extraña y complicada con el crimen organizado que me da mucho temor. Y que por otro lado, imagínense si ustedes están pensando en invertir en México y ven todo esto. ¿Qué certeza se puede dar? Este es un régimen de impunidad. Y pongo otras dos perlas. Volviendo a lo de Culiacán. Yo estoy de acuerdo y comprendo, pues, el gabinete lo conforman humanos y pueden fallar. Pero hay una responsabilidad política siempre, en cualquier gobierno. Y si algo falla, se tiene que corregir y tiene que haber responsables y tiene que haber consecuencias. El señor Durazo ahí está. Además, como envalentonado, ¿eh? Y tienes que reconocer el error. Ese Durazo es el primer no lo ha paso. hecho. Lo hizo las Fuerzas Armadas, a la que me sumo al reconocimiento, todo nuestro reconocimiento, pero Durazo no. Y el otro, el símbolo de la impunidad en este país, es el señor Manuel Bartlett. Ahí está el señor, una fortuna de 800 millones de pesos a un servidor público de toda su vida, y está tan campante. Dice María que hoy fue la secretaria de algo que se llama la función pública, que desconozco qué haga, pero ella le pidió a una senadora del PAN, a Xóchitl Gálvez, que hiciera la investigación sobre el señor Bartlett, cuando esa es la obligación de la secretaria de la función pública. Todo lo demás que nos digan en el gobierno de Morena no tendrá ninguna credibilidad mientras el señor Bartlett siga en el cargo. Bartlett se tiene que ir y nos tiene que rendir cuentas. Mientras eso no ocurra, y no porque renuncie, sería la obligación del presidente cesarlo. Mientras eso no ocurra, todo lo demás es discurso y es mentira. Así es. Mientras estamos viendo estas situaciones, mientras vemos Culiacán, mientras vemos toda esta impunidad y falta de gobernabilidad en el país, tenemos por otro lado a representantes de la banca de Morena diciendo que todo está bien, tenemos por otro lado al presidente diciendo que el pueblo está feliz, cosa que yo dudo mucho en Culiacán y en el resto de la República. Tenemos por otro lado el hecho de que si tú quieres tomarte una cerveza un fin de semana para descansar de todo lo que te ha ocurrido y de todas las malas noticias que has tenido, entonces vas a tener que pagar impuestos, mientras los narcos son gobernados, mientras los narcos son liberados, mientras nuestros representantes no son apoyados y la ciudadanía sigue sufriendo. Regresaremos después del corte para dar conclusión a estos temas tan importantes. Ahorita estamos en mi estudio, que está localizado aquí en Laredo, Texas. Siempre pinté y dibujé y todo, pero yo nunca sabía que en realidad había una carrera, que había personas que nada más se dedicaban al arte. Entonces, cuando estaba en la prepa, volví a tomar clases de arte que no había tomado desde la secundaria. Y da cuenta que ese año llegué yo y pues entré a varios concursos y me fue muy bien. Siempre mis tías, mi abuelo, todo el mundo siempre estaba haciendo algo creativo. Entonces, cuando me metí así ya de lleno a qué es lo que quería, pues sí tuve bastante apoyo, porque como quiera, hay veces que es difícil en la parte económica, güey. Fíjate, una de las cosas que me inspiró más a mí para irme allá a Chicago era de que, por ejemplo, aquí cruzan los paisanos cada año. Y entonces me inspiró y dije, oye, güey, pues estos vatos no hablan el idioma, no conocen a nadie. Y se van, o sea, al azar, se puede decir, y van y chíngale y lúchale y vamos a ver y vamos a aprender. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que tenemos aquí no lo había allá, entonces me dio como que eso que yo podía traer a la mesa. Aquí existe mucho lo del reciclar la ropa, que vas y te venden bodegas de apacas. Entre las garras que fui juntando, tenían ahí lo que es un diablito para cargar así cajas y eso. Entonces pues ya ves que tiene como los cuernos, por eso es el diablito. Empecé a poner chingo de ropa y le di forma de como de un monstruo o algo así, como un diablo. Tomaba fotos y esa documentación para mí, eso era el arte. Ya para cuando acordé, güey, personas, pues ¿qué estás haciendo? No, pues que es que mira, ya miro el diablito y pues yo veo que ustedes están llenando aquí de cosas, pues yo también, pero en este caso le estoy dando una figura. Y ya para cuando acordaba, güey, mira, ahí te va otra. O sea, personas comenzaron a participar, güey, así de, mira, aquí estás, mira, esa está muy bien, mira que... Oye, a la madre, o sea, estoy involucrando a la gente en hacer algo que es mi interés, güey, o sea, con otras intenciones.
¿a quién le va a interesar? Bueno, regresamos a su programa Hijas de la MX, transmitido por la señal de Mood TV a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Y bueno, pues es momento de hacer la despedida acerca del tema. Ha sido una conversación muy agradable, han sido invitados de lujo. Y pues bueno, tu conclusión al respecto de este tema de los impuestos de la 4T, diputada María Alemán. Bueno, pues primero que nada agradecer la oportunidad que me dieron de platicar con ustedes, de compartir opiniones, de que podamos llegar a más personas para informarles lo que está pasando, para que estén enteradas y para que se involucren y participen, para que realmente se fortalezca la oposición en este país. Claro. Estoy convencida que, bueno, habremos de seguir dando la batalla. Ahora viene el paquete, o sea, es decir, que la parte del presupuesto, ya se discutió cómo iba a hacerse el gobierno de dinero, cómo iba a ingresar, y ahora estaremos en las próximas semanas discutiendo cómo va a gastarse ese dinero. Y aquí es muy importante cuidar a los grupos más sensibles. Defenderemos con todo al campo, que es uno de los sectores más perjudicados en este paquete económico, y por supuesto que estaremos muy pendientes dando la lucha al pie del cañón. Yo les pediría que nos permitan seguirles compartiendo después qué resultados hay con el tema del presupuesto, es decir, cómo se va a gastar el dinero en el 2020. Por supuesto. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. Gracias a ti por aceptar la invitación. Fernando Vázquez, tu conclusión. Muchas gracias también por la invitación, muy honrado de estar en esta mesa esta tarde. Yo creo que la exigencia en este momento debe ser por una rendición de cuentas y transparencia. Desafortunadamente, hay que ser muy claros, no hay los votos necesarios para impedir ni la ley de ingresos que ahora se está discutiendo en este momento en el Senado, ni después el presupuesto. Lo que sí podemos hacer como sociedad es demandarle a Morena que nos rinda cuentas y de transparencia. Tú mencionabas algunos beneficiarios de algunas licitaciones, qué mal que sean esos beneficiarios, pero qué bueno que al menos haya licitaciones, porque les recuerdo que el 77% de todos los contratos de este gobierno fueron a dedazo, o sea, como nunca se había dado. Y dos, todo este dinero que están regalando no tienen reglas de operación, lo que significa que nadie puede supervisar si efectivamente se están dando y si va a haber alguna tasa de retorno. ¿Para quién? Pues para nosotros, que somos los que pagamos los impuestos. Entonces me parece que terminaría simplemente recordando que la defensa del país no depende de Morena, ni depende, con todo respeto, de los partidos, depende de nosotros los ciudadanos. Todos somos ciudadanos y si nos involucramos vamos a tener un país mejor. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias a ti por asistir. Angie Nieto, tu conclusión. Bueno, pues, ¿qué les podría decir? Que sigan viendo el programa de Hijas de la MX el próximo jueves 4 de la tarde con invitados de lujo como cada jueves, me quedo en miércoles, pero no, es jueves. Y pues recuerden, nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram y en la web como Hijas de la MX. Y recuerden, cuando vean por ahí un hashtag Hijas de la MX o un @ Hijas de la MX, recuerden que es oposición trabajando por México, no solo en redes. Salimos a calle, ubiquen nuestras páginas, ubiquen nuestro sitio web, si quieren unirse y quieren trabajar como oposición en amor al país, no con cargos del PRI, PAN, PRD, Verde, lo que sea Partido del Trabajo, como lo estoy diciendo ahorita. Aquí estamos hablando de una oposición real que sale afuera a alzar la voz, no con marchas, sino con hechos reales, con papel en mano y poder decir yo amo a México a través de algo. Por eso somos hijas e hijos de la MX. Muy bien, muchísimas gracias. Así es, participación ciudadana en activo. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Leslie Cano. Es un placer compartir con ustedes. En ausencia de Desiree Navarro, un saludo a Desiree Navarro también. Y pues esto fue su programa Hijas de la MX, transmitido a través de la señal de Mood TV por Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Hasta luego.